La tensión en el Caribe alcanzó niveles nunca antes vistos cuando un buque de la Armada venezolana decidió interceptar una flotilla estadounidense que se aproximaba a aguas internacionales cercanas a las costas de Venezuela. El incidente ocurrió a primeras horas de la mañana, cuando la flota de Estados Unidos, compuesta por varias embarcaciones de guerra y de apoyo logístico, se desplazaba en maniobras rutinarias de patrullaje. Sin embargo, la aparición del buque venezolano cambió por completo la dinámica de la operación. Si te gusta conocer los conflictos navales reales, suscríbete y activa la campana para no perderte nada. El capitán del buque, identificado como el almirante Ortega, tomó la decisión de posicionarse directamente frente a la formación estadounidense. Según los informes iniciales, el objetivo era enviar un mensaje claro. Ningún barco estadounidense podría avanzar sin autorización en la zona, un área estratégica que Venezuela considera bajo su vigilancia directa. Los marineros estadounidenses informaron inmediatamente al comando central de la situación. Desde el puente de mando, los oficiales de la Armada evaluaban la distancia, la velocidad y la trayectoria del buque interceptador. Se trataba de una nave de menor tamaño en comparación con los destructores y fragatas estadounidenses, pero contaba con sistemas de defensa avanzados y armamento capaz de responder a cualquier intento de aproximación. Al mismo tiempo, fuentes venezolanas confirmaron que la maniobra fue planeada como una demostración de fuerza. El buque bloqueador no buscaba un enfrentamiento directo, sino obligar a la flota norteamericana a retroceder y respetar lo que Caracas considera su soberanía marítima. Sin embargo, esta decisión resultó ser más riesgosa de lo esperado. La flota estadounidense mantuvo la calma, pero los radares detectaron movimientos inusuales. Los sistemas de vigilancia indicaban que el buque venezolano estaba realizando maniobras evasivas, preparándose para disparar si era necesario. Los operadores de misiles y artillería se mantuvieron en alerta máxima, mientras la cadena de mando discutía las opciones para resolver la situación sin escalar el conflicto. Por varios minutos, el silencio se apoderó del Caribe. Solo se escuchaban las comunicaciones por radio y el sonido de los motores de las embarcaciones. Los oficiales estadounidenses intentaron establecer contacto por radio con el buque venezolano, pero no obtuvieron respuesta inmediata. La tensión aumentó cuando uno de los destructores se acercó un poco más, midiendo cuidadosamente la distancia entre ambas naves. Mientras tanto, en la sala de operaciones del buque venezolano, el capitán Ortega supervisaba personalmente todas las maniobras. Su decisión de bloquear el paso era arriesgada, pero calculada. Sabía que un error podía desencadenar un conflicto internacional. Sin embargo, también estaba consciente de que retroceder enviaría un mensaje de debilidad. Algo que Caracas no podía permitirse en ese momento de alta tensión política. En tierra, analistas militares comenzaron a estudiar el incidente en tiempo real. Los expertos coincidían en que, aunque la maniobra del buque venezolano era técnicamente posible, el riesgo de un enfrentamiento accidental era alto. Incluso una mínima colisión podría desencadenar disparos y un conflicto abierto, algo que ni Washington ni Caracas querían, pero que ambos debían considerar como una posibilidad real. Los oficiales de la Armada estadounidense propusieron primero maniobras de desvío, buscando rodear el buque sin provocar confrontación. Sin embargo, cualquier movimiento de este tipo debía ser preciso. Un error en la velocidad o el ángulo podría ser interpretado como un ataque, y en ese caso, la situación podría escalar rápidamente. El capitán Ortega, desde su puente, monitorizaba cada movimiento. Su buque estaba equipado con radares de corto y largo alcance, sistemas de control de tiro y misiles defensivos listos para activarse. La tripulación estaba tensa, pero disciplinada. Cada orden se transmitía con claridad y rapidez, buscando mantener la posición frente a la flota estadounidense sin provocar un enfrentamiento directo. Después de más de media hora de enfrentamiento visual, la flota estadounidense decidió realizar una maniobra coordinada de presión. Varias naves comenzaron a acercarse lentamente, midiendo cuidadosamente la distancia para no activar los sistemas defensivos del buque venezolano. La tensión creció aún más cuando las comunicaciones por radio se intensificaron, con mensajes urgentes de ambos lados tratando de evitar un choque. A bordo del buque estadounidense, los oficiales discutían la mejor manera de neutralizar la amenaza sin usar fuego real. Se consideró la posibilidad de un bloqueo simétrico, rodeando al buque sin provocarlo, pero también existía el riesgo de que cualquier maniobra brusca fuera interpretada como hostil. Cada decisión debía ser rápida, pero también precisa, un equilibrio delicado entre autoridad y precaución. Por su parte, el buque venezolano mantenía su posición. Ortega había ordenado que no se disparara salvo que la flota estadounidense cruzara una línea crítica. Su objetivo era demostrar control y fuerza, pero evitando provocar un incidente mayor.
La situación fue seguida de cerca por medios internacionales, aunque inicialmente los detalles se mantuvieron confidenciales por razones de seguridad. Con el paso de las horas, los oficiales estadounidenses detectaron que el buque bloqueador venezolano mostraba signos de desgaste en sus sistemas de navegación. La presión constante y la proximidad de los destructores dificultaban maniobrar con precisión. Este pequeño pero estratégico detalle comenzaba a inclinar la balanza a favor de la flota estadounidense, aunque todavía no se había tomado ninguna acción directa. En Caracas, los líderes militares observaban con preocupación pero también con orgullo la maniobra de su buque. Era un mensaje de fuerza hacia la región y hacia Washington, mostrando que Venezuela no cedería fácilmente a la presión extranjera. A la vez, todos eran conscientes de que un error mínimo podría tener consecuencias políticas y diplomáticas de gran alcance. Comenta qué parte de este enfrentamiento te sorprendió más. Queremos saber tu opinión. Después de varias horas de tensión, se inició un diálogo más fluido entre las dos partes. A través de canales seguros y comunicaciones encriptadas, ambos bandos acordaron mantener la distancia y evitar movimientos que pudieran ser interpretados como agresivos. El buque venezolano continuó bloqueando parcialmente el paso, pero de manera más defensiva, mientras los destructores estadounidenses ajustaban su formación para asegurar el tránsito sin confrontación. La segunda fase del enfrentamiento en el Caribe comenzó a intensificarse cuando el buque venezolano, aún bloqueando parcialmente el paso de la flota estadounidense, intentó maniobrar para mantener su posición frente a los destructores. La situación, que hasta ese momento había sido tensa pero controlada, empezó a complicarse cuando uno de los sistemas de navegación del buque presentó fallas menores. La tripulación intentó corregir la trayectoria, pero la presión de mantener la posición frente a embarcaciones mucho más grandes aumentó el riesgo de un accidente. Desde la flota estadounidense, los oficiales aprovecharon la mínima vulnerabilidad detectada. Se comenzó a ejecutar una maniobra coordinada que buscaba rodear al buque venezolano sin necesidad de abrir fuego. Sin embargo, cualquier error podía ser interpretado como agresión directa. La tensión era palpable en todos los puentes de mando, tanto del lado norteamericano como del venezolano. A bordo del buque venezolano, el capitán Ortega mantenía la calma y seguía las órdenes con precisión. Su objetivo era firme: demostrar fuerza y mantener la soberanía sin provocar un conflicto abierto. Pero la presión era enorme, cada movimiento debía ser calculado al milímetro, y cualquier error humano o mecánico podía desencadenar un desastre. Los radares seguían mostrando la posición exacta de cada nave estadounidense, mientras los oficiales ajustaban constantemente la velocidad y el ángulo del buque. El clima también comenzó a jugar un papel importante. Los vientos y corrientes marinas dificultaban las maniobras, y el mar, ligeramente agitado, obligaba a los operadores a corregir la trayectoria con frecuencia. Esto aumentaba la posibilidad de que el buque venezolano se acercara demasiado a un destructor o fragata, lo que podría ser fatal. En la flota estadounidense, el comandante de operaciones decidió tomar precauciones adicionales. Se ordenó a los buques mantener una distancia segura, evitando movimientos bruscos, pero listos para reaccionar en caso de que el buque bloqueador intentara un ataque. Los equipos de artillería y misiles permanecían en alerta máxima, aunque sin recibir autorización de disparo. La idea era mantener la presión y demostrar control sin provocar un conflicto que podría escalar rápidamente. Mientras tanto, en Caracas, el Ministerio de Defensa seguía minuto a minuto el desarrollo del incidente. Los analistas evaluaban cada movimiento del buque venezolano y la flota estadounidense, calculando riesgos y posibles consecuencias. Era un juego de equilibrio, mostrar fuerza, pero sin caer en provocación que pudiera desencadenar sanciones o represalias militares. Fue en ese momento cuando ocurrió el error fatal. Uno de los oficiales del buque venezolano interpretó incorrectamente una señal de la flota estadounidense. Creyendo que la maniobra era un intento de ataque, ordenó activar los sistemas defensivos. Por un breve instante, la tensión se disparó y la tripulación estaba lista para abrir fuego. Afortunadamente, el capitán Ortega reaccionó a tiempo y canceló la orden. Sin embargo, el incidente mostró lo delicado de la situación. Un solo error humano podría haber desencadenado un conflicto internacional. Los destructores estadounidenses aprovecharon la confusión y ajustaron su formación, rodeando al buque venezolano de manera controlada. La maniobra demostró superioridad táctica sin necesidad de disparos, y el bloqueador se encontraba ahora en una posición desventajosa. La situación comenzó a cambiar rápidamente. El buque venezolano, presionado por la flota, tuvo que realizar maniobras más arriesgadas para mantener la posición. Esto provocó un desgaste adicional en sus sistemas y aumentó el riesgo de colisión.
Cada corrección era mínima, pero vital, y la tripulación trabajaba bajo una presión extrema, consciente de que un fallo podría ser catastrófico. En Washington, el alto mando militar siguió de cerca el incidente. Se realizaron evaluaciones estratégicas sobre cómo responder sin provocar escalada. Los asesores militares enfatizaban la importancia de mostrar control y superioridad sin disparar un solo proyectil, y la operación debía servir como mensaje a la región sobre la capacidad de la flota estadounidense para manejar situaciones de alta tensión. Mientras tanto, el buque venezolano estaba comenzando a sufrir las consecuencias de su propia maniobra. La constante presión de mantener el bloqueo frente a embarcaciones más grandes y rápidas causaba estrés en la estructura de la nave y en los sistemas de propulsión. Los ingenieros trabajaban sin descanso para evitar cualquier fallo que pudiera dejar al buque inmóvil o fuera de control. Los oficiales estadounidenses aprovecharon este momento para enviar un mensaje de comunicación directa. Exigían que el buque venezolano se retirara de la zona para evitar un accidente. La comunicación fue clara, insistente y sin ambigüedades. La flota tenía superioridad y cualquier intento de confrontación activa sería neutralizado inmediatamente. El capitán Ortega, consciente de la situación, evaluó todas las opciones. Retirarse significaría perder prestigio, pero mantenerse en la posición aumentaba el riesgo de un accidente que podría tener consecuencias graves. Después de unos momentos críticos, decidió realizar una maniobra de retroceso controlada. La flota estadounidense permitió la retirada sin incidentes, asegurándose de mantener la distancia y monitorear cada movimiento del buque venezolano. La retirada no fue inmediata, requería coordinación perfecta, especialmente con la flota estadounidense rodeando al bloqueador. Durante varios minutos, el buque venezolano maniobró cuidadosamente, ajustando velocidad, ángulo y trayectoria para salir de la zona de riesgo sin provocar colisiones. Finalmente, logró retroceder lo suficiente para estabilizar su posición y evitar el contacto directo. Este error estratégico, que podría considerarse fatal en términos de riesgo, dejó lecciones importantes para ambas partes. Para Venezuela, mostró los límites de maniobras de presión frente a fuerzas mucho más grandes y con superioridad tecnológica. Para Estados Unidos, fue una demostración de cómo la superioridad táctica y el control de situación pueden neutralizar bloqueos sin necesidad de disparar. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte para más historias impactantes del mar y la defensa.